Hola, soy Gustavo Lara, soy vicepresidente de marketing para Danone en Francia y estoy empezando de regreso como vicepresidente de marketing para Danone en México. Gustavo, pues gracias por estar con nosotros en el marco del evento de los Cannes, los Leones de Cannes, los Cannes Lions aquí en Francia. Y además tu cancha, o por lo menos ahorita tu cancha, vicepresidente de marketing en Francia, y ahora tomas el rol de liderar marketing para México. ¿Cómo estás viendo a México en este concurso? ¿Cómo estás viendo la creatividad global? ¿Y cuál es el rol que va a jugar Danone en estos próximos meses, años que te regresas a México a liderar allá? No, buenísimo, gracias por la pregunta. Mira, lo primero que estoy viendo parecería que es mi cancha, pero esto parece más Estados Unidos o Brasil en realidad. Sí. Hay poca presencia europea. Cuando te das cuenta en los premios, sí tienes algunas cosas, pero creo que las marcas americanas dominan y las brasileñas son las que están creciendo mucho. En ese contexto, yo veo en México algunos destellos positivos, pero la verdad siempre me quedo con el sabor de, creo que México, con la creatividad que tenemos, podemos hacer mucho más. Entonces, yo sí lo que veo es un blitz de tecnología muy grande, pero creo que cada vez encontramos más el valor humano en dar esa diferenciación. ¿Y qué estamos haciendo en Danone? Tomando la tercera pregunta. La verdad, Danone es una compañía que está tratando de dar ese brinco. Estamos tratando de dar ese brinco, enfocarnos más en creatividad. Este año estamos llevando probablemente entre 3 y 4 leones, que eso no había pasado antes. Desafortunadamente ninguno de ellos es en México o en América Latina, pero creo que es el inicio de algo. Sobre todo porque nosotros como marqueteros en Danone tenemos que convencer, primero interiormente, que la creatividad puede traer crecimiento y la creatividad puede transformar nuestras marcas en mucho más fuertes, mucho más competitivas. Y ahí creo que es siempre la tensión que existe. Fíjate que es interesante, yo conozco tu carrera, te recuerdo las estrategias que llevaste a Medical Marketing cuando estabas en Mead Johnson, y la forma en la que has encontrado siempre un buen balance entre B2B y B2C, y creo que tiene que ver, como correctamente dices, en justamente el hacer que la persona sea el centro de las estrategias de mercadotecnia. Y en ese orden de ideas, ¿qué nos está faltando y qué te gustaría llevar de esta experiencia internacional que has tenido regresando a México para que vuelva a tomar ese lugar, o que más bien tome su lugar en términos de creatividad, de negocios, el país? Porque tienes razón, 130 millones de mexicanos en las top 15 economías del mundo, como que se sentiría que tendríamos que estar haciendo estrategias que no fueran solo tácticas y de venta, sino mucho más estratégicas. Y siempre hablamos del ingenio mexicano, ¿no? Sí. Siempre sabemos que está ahí. Mira, yo me llevo dos cosas principalmente. La primera, me llevo una sensación de libertad de regresar a México. Una sensación de estar rodeado de gente con un espíritu de que sí se puede, de que todo es posible, una energía espectacular, que eso la verdad en países como Francia es más difícil. Son entornos mucho más complicados, mucho más cerrados, mucho más restringidos, y creo que a pesar de haber buena creatividad, no veo el potencial, ni la energía, ni las ganas que tenemos en países como México. Entonces lo primero es el sentimiento de liberado. Lo siguiente, creo que siento una responsabilidad, una responsabilidad de llevar todo esto que se aprende, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y aplicar esa estructura, esa estrategia para poder guiar y dejar que las ideas mexicanas y la creatividad realmente explote, pero que explote hacia un lugar en donde los negocios crecen y las marcas se fortalecen. Porque para mí eso es la parte que nos hace falta construir en México. Somos muy creativos y hacemos buenos negocios. Creo que tenemos que traer los dos al mismo lugar, y creo que poco a poco lo estamos logrando, pero nos cuesta trabajo. ¿Cuáles son las tendencias de mercadotecnia que tú ves que sean aplicables al mercado latino en los próximos años? La primera que yo veo es data. El mundo de data está muy acelerado, y México también, pero a diferente nivel. El trabajo de un marketero en Europa, en un país desarrollado, es muy exacto. Y sobre todo en consumo masivo, eres capaz de apuntar precisamente a donde quieres llegar. El target, el canal, el formato, se mide todo. Entonces es un trabajo mucho más exacto. En México creo que estamos en ese camino, pero no estamos ahí. Llegas a un nivel de entendimiento, un nivel de data, y después pues tienes que hacer ciertas apuestas. Tienes que tirar un poco más, ganar una bomba un poco más amplia.
Y eso te hace que seas un poco más arriesgado, lo cual está bien, pero también te hace que falles más. Entonces creo que para mí, esa es la gran diferencia que veo. Oye, y la data, me haces pensar, la data, en cierta medida, ¿crees que sea el origen de estas nuevas estrategias de tensión social? Tuviste la victoria que ha tenido la campaña del Golfo de México de Tecate y está utilizando data y tensión social. ¿Crees que están juntas? Si no hay cultura, no lo logras. Si no está metido el elemento cultural, no puedes. Las marcas, y lo vemos todo el tiempo, las marcas no pueden estar interrumpiendo a los consumidores. Tienen que ser parte de la cultura, tienen que hackear esos momentos culturales y ahí es cuando puedes romper. Y si tienes la data, pues es mejor todavía. Yo creo que cada vez son menos los ejemplos en donde simplemente una idea creativa que viene de la nada funciona. Y sigue habiendo eso, ¿no? Te encuentras con cosas de repente, pero cuanto más data, es más fácil, ¿no? Y parte de lo que veíamos hoy, no sé si tuviste la oportunidad de ver, yo vi algunas presentaciones de agencias como Contagious o mismo Netflix que están proyectando lo que va a pasar en los próximos años. Es muy interesante y te hace pensar las tendencias humanas hacia dónde van, todo basado en data. Y es realmente es un estímulo para las estrategias y para la creatividad de hacia dónde tenemos que ir con las marcas. Hay un estudio interesante de Amazon Ads que analizaba que primero dos como insights que se me quedaron pegados. El primero era que la gente es afín a más de una generación, que esta idea etaria donde los millennials, nada más se entiende con los millennials, no es así en realidad. Y lo pienso en mí, yo me siento muy afín con otras generaciones que probablemente no soy parte de ellas. Y lo segundo es que después o antes de la afinidad generacional está la afinidad de comunidad. ¿Qué quiere decir? Que eres afín a una comunidad y después puedes ser más afín a otro segmento etario, lo cual te cambia estas ideas de segmentación tradicional y replantea, creo, una mercadotecnia basada en data points, pero mucho más específicos que en data points horizontales. Completamente, ¿no? Y siempre lo que decimos es, esa época cuando éramos marqueteros era muy fácil antes, que tenías que hacer un super anuncio, ponerlo en prime time, comprabas el target de amas de casa y ya estaba, 80% del trabajo estaba hecho. Hoy en día eso es una parte importante dependiendo de las marcas, pero si tú no lo complementas con estos data points y encontrar estos puntos de pasión en donde tienes que estar presente, no lo logras. Nunca logras tu objetivo de marketing. Y para mí la data funciona para apuntar, pero funciona para medir. Por ejemplo, una cosa que aprendimos, y teníamos ahí un debate, me invitaron a un panel de discusión, en donde todavía muchas compañías piensan que la inversión en brand equity, en marcas, es a largo plazo y no realmente se mide hasta después de un tiempo. Yo creo que tienen razón, pero cada vez menos. Nosotros estamos viendo tendencias en Europa y lo que estamos usando en Danone se llama un Brand Growth Model, un modelo de crecimiento de las marcas. ¿Cuál es la idea? Fortalecer tu marca para ser menos dependiente al precio y a la guerra comercial. Y está basado en tres cosas. Básicamente la esencia es crecer el power de tu marca, el brand power. Pero ¿cómo lo crees? A través de dos atributos principales. Que tu marca sea meaningful, que sea significativa y que sea diferente. Entonces creo que eso también te da data points para poder crear experiencias, campañas, mensajes que te lleven a fortalecer eso, y eso te va a garantizar, probabilísticamente es muy alto, que tu marca va a ganar market share y va a crecer en el futuro. Eso para mí es de lo nuevo que estamos aprendiendo y son las nuevas metodologías que están pues, ahora en boga en Europa, por ejemplo. Oye, ¿qué tiene, Gustavo, la agencia ideal como aliado de una marca? Lo primero es que son socios y se sienten dueños de la marca igual que tú. Qué bonito. Porque ese esquema de yo soy el dueño y tú nada más me presentas cosas no funciona. Tienes que trabajar en conjunto. Lo siguiente, la agencia tiene que tener un entendimiento de tu marca y de tu negocio para que funcione bien y sentirse responsable. Y te tienen que challengear. Te tienen que traer ideas que te hagan sentir incómodo. ¿Sí? Yo creo que lejos están los días en donde los clientes podíamos sentarnos a dictar una creatividad y eso iba a funcionar. Eso funciona cada vez menos, ¿no? No funciona. Entonces, esas son las agencias que te challengean, que te llevan a pensar cosas diferentes y que están conectados con lo que está pasando allá afuera. Esa es la agencia ideal. Hay que romper el ciclo donde no generamos ideas y la agencia culpa al cliente y el cliente a la agencia. Hay que romper el ciclo y
replantear. Al final del día, los dos son parte de la solución. Completamente. Yo creo que, y tú lo ves aquí, ¿no? Es muy claro verlo en Cannes. Cada vez que viene un premio, ¿cuánta gente sube? Sí. Suben 20, 30 personas y está desde la marca, la agencia de medios, la agencia creativa, la agencia digital, la agencia de PR, está todo el mundo, la agencia que armó el caso, o sea, todo el mundo se siente dueño, lo cual está muy bien. Pero cuando hay un fracaso, sí, nadie se sube. Y yo creo que aprendes más de un fracaso que de un león, la verdad. Es cierto. Y creo que cuando vemos y cuando conocemos las historias que están detrás de los leones, te das cuenta que antes de llegar a un león, hubo muchos fracasos, pero lo que logró ese león fue el hecho que lo tomaron como equipo y se analizó qué pasó, y como equipo fueron aprendiendo. Para mí esa es la clave, es un trabajo en equipo. ¿Qué te vas a llevar de tu experiencia internacional de regreso al mercado mexicano, que conoces muy bien? Dirigiste empresas enormes en México, dirigiste empresas enormes en Sudamérica, después en Europa, regresas a México. ¿Qué te traes de toda esa ruta global de regreso a México? Mira, me traigo primero un convencimiento de que en México estamos al nivel de cualquier lugar del mundo. Me encanta. Es lo primero que me llevo, ¿no? Este pensamiento de que en otros lugares lo hacen mejor. No. México lo hacemos espectacular. Tenemos un mercado enorme, tenemos un talento de primera y un potencial mucho más grande que otros mercados mucho más maduros, ¿no? Como Europa, por ejemplo. ¿Y qué me llevo? Pues la verdad me llevo trabajar de formas diferentes. Probablemente ser un poco más pensando a mediano y largo plazo. Creo que eso sí en México tenemos que ajustar un poco. A veces somos muy cortoplacistas. Pensar un poco más a largo plazo. Y obviamente la experiencia de mercados maduros. Eso es lo que me llevo, ¿sí? Pero yo creo que, si te soy honesto, me hace sentir más orgulloso de ser mexicano y de poder llevar las experiencias de México a otros países. Y traer de regreso buenas prácticas, obviamente, ¿no? Hay que ser también humildes suficientes para saber que hay un mundo afuera, pero convención que en México tenemos todo. Me encanta. Pues te felicito, qué bueno que te vi aquí en Cannes y qué bueno que te voy a ver en México en las próximas semanas. Seguro, y muchas gracias y felicidades por todo lo que estás haciendo, y me encanta ver representación mexicana en Cannes, que la verdad no es tan común, pero verlos acá y verlos triunfando y conectando, la verdad es lo que necesitamos. Es la forma que necesitamos de que México brille, y que brille realmente como se merece. Sí. Porque creo que aquí estamos subrepresentados. No nos merecemos, ¿no? Tenemos que poner esta cultura de brillar mucho más hacia afuera, porque tenemos todo. Yo creo que es un escenario más donde México tiene potencial de estar en los primeros lugares. Tenemos que creerlo, ¿verdad? Sin duda. Porque hay gran creatividad. A mí muchos de los trabajos que he visto este año me han encantado, porque lo que está haciendo Le Pop está súper bien, lo que hizo 14 días estuvo súper bien, y no me sorprendería que en los próximos años veamos un león de Danone aquí y sus agencias. De Danone México, espero que sí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, pues, esa es la idea. Ya estamos llevándonos. Perfecto. Aquí en No Puede Ser. Ya estamos, ya llevamos un reto. Ya llevamos un reto. Pues increíble, gracias Buenísimo. por estar en este espacio y nos vemos en las próximas semanas en México. Muchísimas gracias, Álvaro, gracias a todos. Gracias.